Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Dios les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y nuevamente nos damos cita en este espacio para meditar en la palabra del Señor. Hoy he tomado como base un versículo que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 6 y verso 68. En estos momentos en los que Pedro da esta respuesta a Jesús, venían ocurriendo una serie de acontecimientos y la gente empezaba a tomar una serie de decisiones a raíz de que Jesús ya empezaba a decir cosas muy impactantes para los conocedores de las Escrituras. Jesús ya entonces empezaba a manifestarse como el dador de vida. Realmente ese es el propósito del Señor. El Señor no vino a condenar al mundo, según lo que dice las Escrituras y según lo que nosotros creemos firmemente ha ocurrido. El Señor no vino a condenar al mundo, sino que para que el mundo fuera salvo por Él. Pero el mundo no quiso ser salvo porque, dice la Biblia, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero el Señor siempre ha tenido como principal interés con respecto a la raza humana darle vida. Y nosotros hemos aprovechado esta oportunidad y hemos alcanzado la vida que el Señor nos ha regalado. Pero el Señor sigue interesado en alcanzar a muchas más personas y las llama por su nombre, no solamente para que ellos alcancen esa vida, sino también para que se conviertan en pregoneros, anunciadores de la vida eterna. Todos nosotros tuvimos en algún momento que escuchar el llamamiento del Señor y de alguna manera el Señor se las arregló para que a nosotros nos quedara claro que Él nos llamaba a nosotros. El Señor lo hizo con Moisés y parece que el Señor insiste de esta manera para que a nosotros de igual manera como a ellos también nos quede claro. Moisés, Moisés. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor llama de esta manera para que su insistencia nos haga llamar la atención y nos haga poner entonces la mirada fija en Él y en el propósito que Él tiene con nosotros. Es bueno entonces que nosotros no solamente entendamos que Él nos llama, sino que atendamos a su voz, porque el Señor nos llama para darnos vida y para que la tengamos de esa manera como nos dice también la Escritura, para que la tengamos en abundancia. Deberíamos entonces creer que el Señor ha venido llamándonos, que el Señor ha venido insistiendo en ello y que Él tiene un propósito hermoso con cada uno de nosotros. Usted podría pensar que usted no es merecedor de ese llamamiento, como en este espacio hemos hablado en algunas oportunidades. Pero realmente el Señor a ninguno de nosotros nos ha llamado por merecimiento, porque realmente nadie ha podido alcanzar ninguna bendición de Dios por ser bueno. La Biblia dice que el justo no vive por sus obras buenas. El justo vive por su fe, por creerle a Dios. Y esto entonces hace que esta fe y confianza en el Señor nos sea contada no solamente como nosotros podríamos llegar a creer, bueno, solamente confiar y creer, sino que aún nos es contado como justicia. Porque de alguna manera el Señor permite entonces que nosotros seamos justificados de esa manera, creyéndole a Él. Cuando uno observa el Calvario, necesita fe para entender que lo ocurrido allá me puede hacer beneficiario a mí. Yo puedo ser beneficiado de aquellas cosas que ocurrieron allá. Y la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Y también dice la palabra del Señor que nosotros hemos llegado a ser justificados por la fe, no por obras. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y el medio es la fe, y la razón es Cristo y su sacrificio. Entonces tendríamos que entender
que el Señor nos llama no por estos merecimientos, sino porque de verdad Él tiene un plan y el plan de Él es darnos vida. La Biblia dice que cuando Jesús supo que los fariseos habían escuchado decir que Él bautizaba y hacía más discípulos, aunque Él realmente, según lo que dice el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, no bautizaba sino sus discípulos, entonces salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Pero dice la Biblia, el verso 4 del capítulo 4 del Evangelio según San Juan, le era necesario pasar por Samaria. A mí me parece que esta necesidad del Señor no solamente por el tránsito geográfico que había que tener en cuenta a la hora de pasar de una región a otra. Me parece más bien que le era necesario el que no necesita de nada, de pronto tiene en cuenta la necesidad de la gente y de pronto también se apropia de la necesidad de la gente para poder entonces dar vida. Le era necesario pasar por Samaria y dice la Biblia que el Señor, cansado del camino, se sienta junto al pozo de Jacob. A esa hora del día, dice la Biblia, una mujer se acercó al pozo a sacar agua. Y bueno, seguramente ella, ignorando la presencia de Jesús, de esas cosas que hace uno sabe que alguien está ahí, pero voluntariamente lo ignora por alguna razón. Bueno, seguramente ella no tenía ningún interés en entablar una conversación con él, porque ella sabía todo el trasfondo cultural, religioso, circunstancial entre judíos y samaritanos. Ella bien lo conocía. Pero muy seguramente, por como nos lo cuenta el relato, ella también tenía razones morales para no arriesgarse a hablar con un judío, porque muy posiblemente entonces ella iba a salir dolida y maltrecha de una conversación. Y como la gente que sufre tiene la tendencia de poner un muro de protección por sus mismos sufrimientos para no volver a padecer, entonces muy posiblemente ella también había hecho lo mismo. Se pone una barrera y se ignora voluntariamente a la persona que está al lado. Pero Jesús le dice, dame de beber. Tú me pides a mí de beber si tú eres judío y yo soy samaritana. Y judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Es la oportunidad entonces en la que Jesús le habla acerca del propósito suyo. Si conocieras el regalo, el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua de vida. Es a eso que vino el Señor. Sus palabras son de vida. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Dice la Biblia que el que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. El que coma de este pan nunca más tendrá hambre, y el que cree en mí nunca más tendrá sed. La situación moral entonces nos puede llegar a pensar que nosotros somos completamente inmerecedores, y ciertamente eso es verdad. Pero entonces por esa razón todos nosotros estaríamos descalificados. La raza humana, toda ella, todos nosotros estaríamos descalificados. Pero el interés del Señor es entonces que nosotros alcancemos vida. Y eso nos lo ha demostrado una y otra vez. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nosotros bien sabemos que Cristo murió para darnos vida. El Señor le ofrece un agua viva. El Señor le ofrece un agua de vida. Y esa fuente será en ti. Esa fuente se convertirá en ti en una que salta para vida eterna. Y eso es lo que quiere el Señor darnos en este día. Así que no hay excusa. Si el Señor te está llamando,
Si el Señor ha insistido una y otra vez, créele, porque Él te está ofreciendo algo que va a cambiar y transformar completamente tu vida y le va a dar esperanza. Tenemos entonces que atender a las palabras de Dios que nos van a dar vida de la manera en la que nosotros entonces tenemos que hacerlo. ¿De qué manera o por qué razón buscamos al Señor? Lo buscamos solamente por un favor material, una necesidad económica que tenemos, una enfermedad que nos aqueja. Bueno, la Biblia dice que el día antes a esta declaración de Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Jesús había alimentado a una multitud. Y la multitud entonces, cuando se dio cuenta de que Jesús hizo este milagro, entonces intentaron tomarlo entre ellos para hacerlo rey. El Señor, sabiendo entonces cuál era la intención de estos hombres y mujeres, entonces se les desapareció. El interés de la gente era entonces hacer rey a alguien que les dio de comer. Bueno, alguien podría decir, no está mal. Pero entonces, si el Señor no saciara nuestra necesidad de esa manera, ¿seguiría entonces firme y en pie nuestro interés de hacerle rey? Bueno, cuando amaneció, ellos se dieron cuenta, haciendo cuentas, que las barcas estaban completas, excepto una, la de los discípulos, y que parecía que el maestro no se había ido con ellos. Entonces le buscaron. Y llegaron al otro lado del mar de Galilea para buscar a Jesús. Y cuando le encontraron, entonces le dijeron, ¿dónde estuviste, maestro? Te perdiste de nuestra vista. Entonces el Señor les dice, ustedes me buscan porque les di de comer. Y cuando les volvió a dar hambre, vuelven y me buscan. Pero ¿por qué no buscan más bien el pan de vida, el pan que de verdad les dará vida eterna? Entonces empezaron a señalarlo y aún habiéndolos el Señor alimentado milagrosamente el día anterior, este otro día están pidiendo señales. ¿Qué señal haces? ¿Y por qué te identificas entonces como el pan vivo? ¿Por qué dices tú que descendiste del cielo? Entonces el Señor empieza a hablarles acerca del pan vivo, el pan que de verdad iba a alimentar eternamente sus vidas, a darle eternamente vida a sus existencias. Entonces, cuando el Señor empezó a hablar estas cosas, muchos volvieron atrás. Y cuando todos vuelven atrás, entonces el Señor voltea a mirar a sus 12, a los discípulos, y les dice, ¿y ustedes también quieren irse? Es entonces que Pedro recibe una revelación maravillosa. De alguna manera, Pedro se da cuenta, haciendo una evaluación, seguramente ya lo habría pensado, quién sabe, de cómo el Señor, cada vez que les hablaba, les daba vida. Y esa palabra se había convertido en vida y en esperanza para sus corazones. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esas palabras las seguiremos escuchando insistentemente, porque gracias al Señor tenemos un Dios no solamente misericordioso, sino que también es en ese sentido terco. Y seguirá insistiendo con nosotros, porque Él quiere darnos vida. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
Señor Jesús, sabemos que tú viniste a darle vida a nuestra vida. Tú nos has estado llamando y tú has seguido, Señor, insistiendo una y otra vez en ello. Te rogamos que a través, oh Padre Celestial, de esta meditación, muchos puedan comprender, Señor, que tú sigues tocando la puerta de su corazón, que tú sigues, Señor Jesús, deseando repartir vida, para que también en los corazones de aquellos que nos escuchan y nos ven haya esperanza, oh Padre Celestial, para que puedan también compartir con otros quienes les rodean la verdad de tu Evangelio, para que ellos también alcancen vida y alcancen también, Señor Jesús, la esperanza de la gloria eterna, de estar por toda una eternidad contigo, Señor Jesucristo. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a seguir creyéndole a tu palabra y seguir, Señor Jesús, guardando en nuestros corazones, atesorando, Señor Jesús, la verdad de tu Evangelio. Te lo pedimos, te lo rogamos en tu nombre santo, Señor Jesús. Amén.